Bien, estimados estudiantes de la institución educativa privada Pedro Nolasco, primer año de secundaria, sean ustedes muy buenos días. Siguiendo con el periodo de clases virtuales, hoy día tenemos la tercera guerra púnica, ¿no?, que está comprendida dentro del periodo de la República de Roma. Como sabemos, los objetivos son, pues, ¿no?, explica los periodos por los que pasó Roma y asimismo también identifica los aspectos en que sobresalieron los romanos durante el siglo de Augusto, ¿no? Vamos entonces a dar paso al tema, al tema de hoy, ¿no?, que es pues un tema de bastante importancia, ¿no? Entonces vemos lo que es la tercera eh, guerra púnica, ¿no? Ya están ahí los aspectos, los objetivos específicos. Entonces entramos a lo que es la tercera guerra. Esta tercera guerra púnica fue la última guerra librada entre Roma y Cartago entre los años 149 y 146 a.C. En esta última guerra, Roma salió victoriosa y Cartago fue completamente destruida por los romanos. Ahí vemos el mapa, ¿no?, de, de Roma y sus aliados, ¿no? Roma tenía como aliados a Iliria, a Córcega, Cerdeña, Sicilia, ¿no? Y pues Cartago estaba completamente poblada, ¿no? Útica era uno de las ciudades que se rindió y permitió pues que Roma sea, eh, Cartago sea arrasada. Bien, eh, vemos el motivo de esta guerra, ¿no? Aquí Massinissa, rey de Lidia, convertido en agente de Roma, hostigaba a los cartagineses, arrastrando a Cartago a una guerra defensiva en el año 150 a.C. Esta fue la excusa que hizo intervenir a Roma, que acusó a su rival de haber violado las cláusulas del tratado entre ambas del año 201 a.C. y que le prohibía cualquier acción militar. Luego vemos los hechos, ¿no? Ante el violento avance romano, el territorio púnico, eh, la vecina ciudad de Utica, se rindió y Cartago pidió condiciones de paz, ¿no? La primera de todas fue que debía entregar las armas y Cartago las entregó. Pero cuando se negó a ser desmantelada y trasladar la capital eh, al interior, tras un asedio de varios años. Aquí vemos una de las eh, fases de la guerra, de la Tercera Guerra Púnica. Luego viene lo que es la destrucción de Cartago, ¿no? Escipión Emiliano tomó Cartago tras un terrible combate. La valiente ciudad fue arrasada. Su territorio convertido en ángel público de Roma, ¿no?, pasando a ser el territorio cartaginés. Aquí vemos lo que es la provincia romana de África. Se dice que Cartago, ciudad, fue maldita y se prohibió su reconstrucción bajo pena de muerte
¿no? Por sacrilegio. Los habitantes que sobrevivieron o no pudieron escapar antes, ¿no? Porque muchos se habían trasladado al sur de Hispania con sus fortunas y a la vecina de Politania y Cuenaica, eh, fueron vendidos como esclavos y 50 de ellos acompañaron a Escipión a Roma, desfilando en su triunfo. Acá tenemos, por ejemplo, el mapa de campaña de Aníbal, ¿no? En la República Romana. Se ve una campaña, la ruta de Aníbal y la ruta de Escipión, el africano, ¿no? Que vieron pues una dura lucha en esta tercera guerra. Inmediatamente de ello, ¿no? Vemos lo que es la conquista del Mediterráneo oriental. Una vez conquistada la península itálica y el Mediterráneo occidental, los romanos se lanzaron hacia el oriente en Europa, jugaron a Macedonia, Epiro y Grecia. En Asia, sometieron a Pérgamo, Siria y Palestina. Como resultado final, el Mediterráneo ya era un mar interior dentro del Imperio de Roma. Por este motivo decía Mare Nostrum, ¿no? Que significaba nuestro mar. Y luego de ello vinieron pues las consecuencias de la expansión romana. Como consecuencia de las grandes conquistas, la vida en Roma y sus provincias cambiaron totalmente. Esto debido a la intercalación cultural de los pueblos que había sometido, por la riqueza acumulada en la élite de la sociedad romana y por el poder y prestigio que había ganado el ejército romano. A ello se dieron las consecuencias políticas, ¿no? Roma se convirtió en primera potencia del mundo antiguo, dueña de extensos territorios con grandes riquezas. Los territorios conquistados se transformaron en provincias romanas con un gran gobernador o procónsul en el gobierno de cada una de ellas y con un séquito de funcionarios a su orden. Las autoridades y funcionarios públicos llegaron a corromperse por falta de control en un territorio tan vasto. Aparecieron caudillos con ansia de poder, lo que ocasionó eh, las guerras civiles. Y luego tenemos lo que son las consecuencias sociales. Surgió una sociedad con grandes desigualdades, donde la clase rica estaba representada por los nobles patricios y la otra pobre representada por los plebeyos. La mayoría de la clase media murió en las batallas y los pocos que regresaron vendieron sus pequeñas propiedades a los ricos. Los pobres se levantaron contra los ricos y el Senado, originando las luchas sociales, ¿no? Esto dentro de las consecuencias sociales. Vamos entonces a ver lo que son las consecuencias. Acá estaban un periodo de guerras, ¿no? Y vamos a ver lo que son las consecuencias económicas, ¿no? Al lado de los patricios ricos, surgió una nueva clase llamada los caballeros. Y estos fueron financieros, banqueros, mercaderes y armadores, ¿no? Consolidaron el latifundio, es decir, acumularon extensas tierras bajo un solo dueño, generalmente en los países conquistados. Aparecieron también las grandes sociedades financieras como los bancos,
de explotación minera y de recaudación de impuestos. Intensificaron el mercado de esclavos por la existencia de numerosos prisioneros de guerra y por los contactos con los puertos de Oriente, originando de esta manera el abaratamiento de la mano de obra. En este sentido, la agricultura decayó enormemente por la competencia del trigo importado que se vendía a un precio más bajo que el nacional y por la despreocupación de los latifundiistas. Ello dentro de las consecuencias económicas, ¿no? ¿Y cuáles fueron las consecuencias religiosas? ¿No? Acá las creencias religiosas evolucionaron. Evolucionaron especialmente por la imitación que hicieron de los dioses griegos, ¿no? Construyeron templos y estatuas para consagrar a los dioses que habían asimilado. Ahí estamos viendo un palacio religioso, ¿no? Del romano. Y también se dieron consecuencias eh, intelectuales, ¿no? Las consecuencias intelectuales, ¿no? Asimilaron la cultura de los pueblos vencidos, especialmente en el campo de la literatura y las artes de los griegos. Perfeccionaron la educación gracias a la influencia de los pedagogos griegos, ¿no? Que eran pues bastante, bastante competitivos. Luego vienen las luchas sociales, ¿no? De los hermanos Graco y también sus obras. Después de las conquistas romanas, cuyas consecuencias fueron favorables a los nobles o patricios, se produjo un mayor distanciamiento entre los pobres y los ricos, vale decir, entre plebeyos y patricios. Perturbando la tranquilidad pública, estallaron interrupciones en Etruria, Apulia y Sicilia. Aparecieron en estas circunstancias los hermanos Tiberio y Cayo Graco, que eran grandes oradores educados por profesores griegos, y ellos propusieron hacer justicia y democratizaron al pueblo romano. Tiberio Graco fue elegido tribuno de la plebe en el año 133 a.C. e hizo aprobar la ley agraria, que limitaba en 125 hectáreas las parcelas individuales del aquel público. Los excedentes serían entregados a los pobres. Esto fue un acto muy importante. Pero los nobles se opusieron porque esta ley iba en contra de sus intereses económicos y en consecuencia prepararon un motín contra Tiberio y lo asesinaron a golpes en el Capitolio. La ley fue derogada, pero sus efectos fueron limitados. Cayo Graco, hermano de Tiberio, fue elegido también tribuno en el año 123 antes de Cristo. Ahí estamos viendo una imagen de los hermanos Graco, Mario y Sila, ¿no? Entonces, como tal, realizó obras importantes a favor de los plebeyos. Hizo aprobar la ley frumentaria consistente en la distribución del trigo a bajo precio y con tal fin fundó colonias y mandó a construir caminos para la importación del trigo. Asimismo, también proyectó otorgar el derecho de ciudadanía a todos los itálicos. Abandonado por la plebe, el Senado promovió una revuelta contra él y sus partidarios. Derrotado, se hizo matar por un esclavo en el monte Aventino. Luego vamos a ver el periodo de guerras civiles, ¿no?
El siglo I antes de Cristo se caracterizó por las violentas crisis sociales, políticas y económicas. Después del fracaso de los hermanos Graco, surgieron los caudillos victoriosos de la conquista con ambiciones personales y de poder que sacudieron durante 80 años la tranquilidad de Roma. A estos movimientos se le conoce con el nombre de guerras civiles. Los enfrentamientos se polarizaron entre Mario y Sila, los protagonistas del primer y segundo triunvirato. Acá tenemos el periodo, ¿no?, de guerras civiles entre estos hermanos. ¿Cómo se dio la rivalidad entre Mario y Sila? Cayo Mario era de origen campesino, elegido 7 veces cónsul y caudillo demócrata. Fue el primero en transformar el ejército en una arma de la dictadura. Le dio carácter profesional con inclinación a favor del pueblo. Su insignia fue el águila de plata. Era un defensor visible de los pobres y tuvo la concepción de dar la ciudadanía a todos los itálicos. Lucio Cornelio Sila era un caudillo de origen patricio y defensor de la oligarquía romana. Nombrado cónsul, realizó un gobierno de terror contra los demócratas, reformó la constitución en un sentido aristocrático. El Senado nombró jefe del ejército a Sila, encargándole combatir a Mitridates, rey de Ponto, un peligroso enemigo de Roma, semejante a Aníbal. Esta designación disgustó a Mario, quien pretendió anular el nombramiento. Sin embargo, fue derrotado logrando huir al África. Cuando Sila combatía en Asia contra Mitridates, los demócratas de Roma volvieron al poder con el anciano Mario a la cabeza. Lamentablemente, al asumir su 7º mandato, murió sorpresivamente. Sila regresó victorioso y venció a los demócratas en 2 años de sangrientas luchas. En medio de represalias y matanzas, implantó las proscripciones. 5.000 ciudadanos partidarios de Mario fueron arruinados o expulsados del territorio. Por último, se declaró dictador con un poder absoluto. Luego vamos a ver lo que es el primer y segundo triunvirato, ¿no? ¿Qué es el primer triunvirato? Se llama triunvirato a la forma de gobierno que implantó Roma en los años 60 al 43 a.C. y estuvo integrado por 3 personas. A la muerte de Sila, se constituyó el primer triunvirato conformado por Pompeyo, Julio César y Craso, con el fin de evitar las guerras civiles. No lo consiguieron, sino todo lo contrario, agitándolas más. Aquí vemos el primer triunvirato conformado por Pompeyo, Craso y Julio César, ¿no?, que en vez de evitar las guerras, ellos alentaban a que esa se siga dando. Vamos a ver qué hizo Pompeyo. Pompeyo fue un general romano que se dio del 106 al año 48 a.C. y dirigió sus legiones hacia España, aplastando la rebelión española al mando de Sertorio, que quiso formar un Estado español con modelo romano. También tuvo que afrontar el motín de los esclavos, quienes se sublevaron al mando de Espartaco. Posteriormente, emprendió campaña contra Mitridates, rey del Ponto, y Tigranes
y Armenia, derrotándolo. A su regreso de Asia, se inclinó por los demócratas y formó parte del primer triunvirato. Esta fue la acción de Pompeyo, que la estamos viendo ahí en la presente imagen. Luego de Pompeyo vino Marco Licini Craso, ¿no? Marco Licini Craso también conformó el primer triunvirato romano con César y Pompeyo. Aliado con este, vencieron a la rebelión de esclavos. Murió en la guerra contra los partos, en el cual le derramaron oro derretido en la garganta. O sea, tuvo una muerte bastante terrible. Luego vamos a ver a Julio César, Roma. Julio César fue general y dictador romano, uno de los más grandes militares de la antigüedad. Estuvo del año 100 al 44 antes de Cristo y formó el primer triunvirato con Pompeyo y Craso. En este hecho se dieron la conquista de Julio César, ¿no? Recibió el mando de las Galias y sometió a toda Francia. Luego llegó a conquistar Bélgica, parte de Holanda, Alemania y Suiza. No llegó a ir a Inglaterra, porque se vio obligado a regresar a Roma porque Pompeyo estaba armando un complot en el Senado. Ingresó a Roma sin resistencia, porque Pompeyo había huido. Se fue a Grecia acompañado de algunos senadores. Luego partió a España y venció al ejército de Pompeyo. Fue a Grecia para capturar a Pompeyo, venciéndolo en la batalla de Farsaya, en la región de Tesalia. Pompeyo logró huir a Egipto y fue asesinado en el puerto de Alejandría. Julio César, siguiendo el enemigo, llegó a Egipto. Ahí destronó a Ptolomeo y restauró el trono a Cleopatra, una joven egipcia de 22 años con quien tuvo un hijo. De Egipto partió al Asia Menor, donde venció a Farneses, rey de Ponto, que se había sublevado. La victoria fue fácil en que la recibió en una frase: Vini vidi vici, llegué, vi, vencí. Luego, Julio César volvió victorioso a Roma, donde fue proclamado por el Senado como dictador vitalicio. Sus enemigos tramaron su muerte en el Senado. En el año 44 a.C., fue apuñalado por Marco Bruto, persona muy allegada a él. Entre las obras de Julio César, ¿no? Conquistó las Galias, el Ponto y Numidia, pero su obra de estadista era más importante que la de guerrero e historiador. Entre sus obras más importantes están el reparto de tierras entre sus soldados y los pobres, ¿no? Y dispuso de la tercera parte de los trabajadores agrícolas fueran libres, estabilizó la moneda basándose en el patrón del oro, reformó el calendario de 355 días, ¿no? Que era el año lunar, en 365 días, año solar, y dominó con su nombre a uno de los meses, ¿no? Que era Julio, pues, el mes de Julio César, ¿no? Estos fueron los hechos más importantes del primer triunvirato, ¿no? En las obras de Julio César. Vamos a ver lo que es el segundo triunvirato, ¿no? A la muerte de Julio César, después de 3 años de contiendas, se formó el segundo triunvirato con Antonio, Octavio y Lépido, ¿no? Acá vemos el segundo triunvirato: Marco Emilio Lépido, Marco Antonio, ¿no? Y Octavio Augusto. Este segundo triunvirato se repartieron al gobierno de la siguiente manera. A Lépido le tocó África,
pero se retiró a la vida privada, ¿no? Y abusando del alcohol. A Marco Antonio le correspondió ser el gobernador de Oriente y Egipto, y fue ahí que conoció a Cleopatra, donde se casó con ella. Ahí estamos viendo una imagen de Marco Antonio con Cleopatra. Cleopatra fue la que intentó seducir a Octavio sin resultados, y por ello que se suicidó, haciéndose morder por una serpiente náspida. Dominado Egipto, Roma pasó a ser el imperio de mayor extensión en el mundo. Y dadas estas condiciones, Octavio asumió todos los poderes del Estado con el nombre de emperador. De este modo, terminaba la República Romana y se establecía el imperio. Ahí vemos a Cleopatra, pues, ¿no? Haciéndose morder por una serpiente venenosa. Eso ha sido, jóvenes, el tema de hoy. Muchas gracias por su atención. Estamos listos para entrar al Zoom y hacer las preguntas correspondientes.